Buenos días a todos. Por favor, regálenme su atención. Sean todos bienvenidos a este banquete internacional Filosofía con el tema Filosofía Latinoamericana, nuevos rumbos del filosofar. Es una extensión pues de nuestras actividades que hemos iniciado desde el miércoles 30 de noviembre en el tercer coloquio de Filosofía Latinoamericana. Y ahora los conferencistas magistrales que nos acompañaron durante ese evento nos van a hacer el favor también de participar en este banquete, compartiendo sus reflexiones con todos nosotros e interactuando en un diálogo abierto, franco, respetuoso y plural. Les presento rápidamente a las personas que nos acompañan. Tenemos en primer lugar al doctor Ambrosio Velasco, quien obtuvo la licenciatura en Ciencia Política por la UNAM, maestría en Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y una maestría en Ciencia Política en la Universidad de Minnesota y el doctorado en el área de Historia y Filosofía de la Teoría Política también por la Universidad de Minnesota. Forma parte del personal académico de la UNAM desde 1976. Durante más de 33 años ha combinado la docencia y la investigación en las áreas de epistemología, filosofía de la ciencia y filosofía política. Ha sido profesor invitado en varias universidades de México, Argentina y España. En 1994 obtuvo el premio Distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos en el área de docencia en humanidades. Es investigador titular C en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM e investigador nacional nivel 3. Un aplauso, por favor. Kim Díaz es profesora visitante en la Universidad de El Paso, Texas. Sus áreas de especialidad son filosofía social y política, pragmatismo norteamericano y filosofía latinoamericana. Ha publicado varios artículos sobre el tema de la migración en la zona de la frontera. Y también ha trabajado temas sobre José Vasconcelos, los hermanos Flores Magón y la identidad latinoamericana. Y en la actualidad también participa en la Enciclopedia de Latino y Historia Latina desde el 2015. Un aplauso, por favor. Recibimos también con gusto a Santiago Rey, quien es doctor en filosofía por la New School of Social Research y profesor en la Universidad de El Bosque y la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Su disertación doctoral, Words Made Flesh, a Stereoscopic Account of Conceptual Praxis, fue reconocida con un premio de filosofía y está siendo preparada para su publicación. Su trabajo gira en torno a la hermenéutica filosófica y el pragmatismo americano. Ha publicado varios textos sobre violencia y también está trabajando sobre la traducción del último libro de Bernstein, Pragmatic Encounters, y también hace parte del grupo de investigación, normas y justificación de la Universidad del Bosque. Un aplauso, por favor. Contamos también con la presencia de Aureliano Ortega, doctor en filosofía por la UNAM, actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, ha sido profesor e investigador en instituciones privadas y públicas, ha publicado ensayos sobre cultura, política y sociedad en revistas universitarias, eventos culturales y políticos, y artículos sobre filosofía e historia en revistas especializadas. Un aplauso para él, por favor. Y también tengo el honor de presentar a un excelente filósofo, forma parte del Departamento de Filosofía, un gran colega y amigo, el doctor Francisco Salinas Paz, quien se licenció en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, hizo también una maestría en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su doctorado también en Filosofía por la Universidad de California, San Francisco, sus líneas de investigación, cultura política, grupos hegemónicos y filosofía de la liberación. Y es catedrático desde hace ya varios años del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Un aplauso, por favor.
Y para llevar a cabo este diálogo con nuestros visitantes, pues tenemos la presencia del maestro Eduardo Quintana Salazar, también profesor del Departamento de Filosofía. Iniciamos pues este banquete esperando que sea del gusto de todos ustedes y que podamos disfrutar de estas viandas de ideas que nos comparten nuestros invitados. Le cedo la palabra al maestro Eduardo Quintana. Gracias. Buenos días. Primero los comerciales. Al momento del receso se van a rifar unos libros. Entonces, para que no se ausenten mucho. Después, antes de empezar a cederles la palabra, es importante recordar que el banquete de filosofía lo celebra el Departamento de Filosofía del CUSH para celebrar el Día Mundial de la Filosofía, que en este año Irina Bokova nos recuerda. Este año celebramos el Día Mundial de la Filosofía. El día siguiente, el Día Internacional para la Tolerancia. Esta coincidencia es muy significativa por la estrecha relación que existe entre tolerancia y la filosofía. La filosofía se alimenta del respeto, la escucha y la comprensión de opiniones, reflexiones y culturas que enriquecen nuestra forma de estar en el mundo. Al igual que la tolerancia, la filosofía es una forma de convivencia dentro del respeto de los derechos y los valores a través de una mirada crítica, consciente del parecer de los demás, fortalecida por la libertad de pensamiento, de conciencia y de creencias. Por todas estas razones, la filosofía es más que una disciplina académica o universitaria. Es una práctica cotidiana que ayuda a vivir mejor y de forma más humana. Y precisamente por eso cambiamos el formato del banquete. En lugar de que sean conferencias, mejor empezar a dialogar directamente con nuestros colegas filósofos. El texto continúa. Es cuestionamiento filosófico. El cuestionamiento filosófico se aprende y se perfecciona desde la infancia como clave esencial para estimular el debate filosófico y defender el humanismo, tan golpeado por la violencia y las tensiones del mundo. Celebramos también nosotros ese espíritu. Atrevámonos a abrir espacios para el pensamiento libre, abierto y tolerante. Sobre la base del diálogo, podremos construir una cooperación más fuerte entre los ciudadanos, las sociedades y los estados, como cimiento sostenible de la paz. Entonces, ya para empezar, recordemos aquellas palabras de Aristóteles, ya que este año se hizo homenaje a Aristóteles como a Leibniz, en este año, Día Mundial de la Filosofía. Recuerden, efectivamente, si existe la filosofía, estamos obligados a filosofar sin ninguna duda, puesto que existe. Y si no existe también, en esa circunstancia estamos obligados a investigar por qué no existe la filosofía. Pero al investigar, filosofamos, puesto que la investigación es causa de la filosofía. Con este preámbulo, ahora sí, empezamos con la primera pregunta a nuestros colegas filósofos aquí presentes. Desde su punto de vista, ¿de qué manera se inserta la filosofía latinoamericana en los procesos de cambio político, social y económico? Buenos días. ¿Sí se escucha? Buenos días. Agradezco realmente la invitación, agradezco a todo el comité organizador. Es una oportunidad que hay que tomar y que pues, nos da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por esto. Cuando estaba presentando, Eduardo, el evento, me vino a la cabeza una frase de François Châtelet para contestar de alguna manera, que dice, cito de memoria: el filósofo se pasea por la ciudad, acude a los tribunales cuando hay que acudir a los tribunales, combate en la fila de los soplitas cuando hay que ir a combatir, paga sus impuestos puntualmente, pero no tiene oficio. Su oficio es hablar con sus conciudadanos. Creo
Creo que esto recoge la idea del diálogo y nos sitúa para la respuesta a la pregunta en una situación especial. La filosofía tiene que volver a hablar con sus conciudadanos, en Latinoamérica o en cualquier lugar. Ahora, en Latinoamérica quizás sea más urgente, porque este diálogo ha estado, vamos, saboteado, desviado, a veces por la propia filosofía, por el hecho de permanecer secuestrada dentro de la academia. Y es urgente, creo yo, justamente ahora que la filosofía vuelva a la calle. Es decir, que los filósofos, que no tenemos que hacer, si no tenemos oficio, volvamos a hablar con nuestros conciudadanos. Ahora, ¿cómo podemos hablar con nuestros conciudadanos ahora? Yo creo que ha habido a lo largo del tiempo tres maneras básicas. Yo las llamo así. Una manera sistemática, es la gran filosofía, esa que quiere dar respuesta a todo, que se construye a través de un gran corpus de saber casi desarrollado en todas las disciplinas filosóficas y que da una respuesta global a las cosas. Pero este modo de hacer filosofía quizás es material, es un trabajo de filósofos. Hay otra filosofía que yo le llamo terapéutica. Aparece esta filosofía cuando hay grandes males sociales o grandes males teóricos. Por ejemplo, la filosofía analítica es una respuesta a los grandes males teóricos. No sé si sea la respuesta adecuada, pero es una respuesta. Y el existencialismo es una respuesta a los grandes males sociales. Es una filosofía terapéutica. A mi modo de ver, es actualmente pertinente, pero que quizás no sea la más pertinente, porque nos hace falta mucho más que consuelo. Y hay una tercera forma de filosofía que también ha estado presente desde siempre, que de hecho está presente tanto en la filosofía sistemática como en la terapéutica, que es la filosofía crítica. ¿Qué es la filosofía crítica? Es esa forma de hablar con nuestros conciudadanos que pone en crisis justamente nuestras creencias, nuestras normas, nuestras formas ya caducas de ver el mundo, y que nos enfrenta al mundo tal cual es, o tal como pensamos que puede ser. Es un diálogo también, a veces se torna un tanto violento, claro, en el espacio y las ideas, pero es un diálogo al fin, y un diálogo que yo creo que actualmente necesitan nuestros países como la comida, porque somos testigos de un monólogo, de una complot, vamos a decir así, de los medios, de los gobiernos, de todos aquellos que se han beneficiado con la situación de crisis actual para propiciar el ruido. Y ustedes saben, el ruido es el elemento básico del sabotaje de la comunicación. Entonces, para empezar hay que remontar ese ruido, hay que pasar por encima de él, hay que volver a hablar, insisto, con nuestros conciudadanos, pero sobre nuestros problemas. Pero para esto también hace falta que conozcamos realmente nuestros problemas. O sea, que este ruido que impera en el ambiente pueda ser disuelto para dar paso a un proceso que llamo yo también de esclarecimiento. O sea, es decir, no solo darnos cuenta, no solo cobrar conciencia de ciertos problemas endémicos, algunos de ellos, de ciertos problemas emergentes, sino esclarecer esos problemas. ¿A qué llamo yo en última instancia esclarecer? Abrir la posibilidad de que en el curso del conocimiento y de la discusión de esos problemas nos vayamos formando nosotros mismos, vayamos formando una conciencia lúcida, una conciencia emancipada y la posibilidad entonces de discutir ya nuestros problemas no en el terreno que nos pone el contexto, sino en el terreno que nosotros seamos capaces de construir, vamos, primero para plantear las respuestas correctas, las preguntas correctas y después quizás las respuestas correctas. Ahora, dice otro orador, no, la filosofía no promete la salvación. Es muy divertida, pero no promete la salvación. La salvación tiene que ser o provenir de nosotros mismos, de nuestro propio quehacer, de la manera en la cual esas ideas esclarecidas se articulen con un quehacer también esclarecido, pero también con un quehacer radicalmente esclarecido. Sí, no es tiempo ya, también cifro de vueltas, no es tiempo del reposo filisteo,
Sí, no es tiempo de la contemplación, es tiempo de la intervención. Y la intervención tiene que venir de la mano, creo yo, de un pensamiento esclarecido. Esa es la tarea de la filosofía en general. Vamos, podemos discutir muchas cosas con respecto a los cómo, pero yo, desde mi punto de vista, creo que la filosofía debe plantearse en principio esto. ¿Está en las facultades? Sí. No, qué bueno que está en las facultades y en las instituciones, pero creo que es urgente que salga a la calle, que volvamos pues a hablar con nuestros ciudadanos. A continuación, Ambrosio. Bueno, pues muchas gracias a Eduardo y muchas gracias a los organizadores, a los Cuauhtémoc, a todos los profesores y alumnos que han participado en esta organización. Es un gusto estar de nuevo en este banquete filosófico ya por segunda ocasión. Muchas gracias. Y sobre todo también felicidades por el tema. El tema sobre la reflexión crítica filosófica en torno a la filosofía latinoamericana. Y a la primera pregunta, ¿no? Que se enuncia de qué manera se inserta la filosofía latinoamericana en los procesos de cambio social, político y económico, yo respondería en primer lugar de manera muy precaria, ¿no? De manera muy precaria, muy pobre, con poca incidencia. Y eso debe preocuparnos mucho a los filósofos. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Aureliano de que los filósofos tenemos que irnos a la calle, no en el sentido que le gustaría a Trump, ¿no? A la calle, sino en el sentido kantiano, justamente. Ese irse a la calle es el concepto kantiano de ilustración. Cuando Kant en su ensayo se pregunta qué es la ilustración, en ese maravilloso ensayo, para mí el Kant más maravilloso es este último y póstumo. No es el Kant tortuoso de las críticas, el Kant sistemático, no es el Kant sistemático que uno, pues sí, es una tortura, para mí fue una tortura leer a Kant, leer a Hegel, hay que leerlos, pero es tortuoso. Hay que leer, bueno. En cambio, estas últimas trabajos de Kant tienen un estilo literario fluido, está dirigido al ámbito público, todo el mundo lo entendemos, podemos entenderlo de diferente manera, pero es el tipo de filosofía que creo que tenemos que practicar para empezar a revertir esa precaria incidencia. Pero además de dirigirnos al gran público, a diferencia de lo que planteaba Kant, en los modelos de comunicación, Kant y toda la ilustración plantea el modelo del déficit, ¿no? Que ahora llaman los comunicólogos el modelo del déficit. Unos saben, otros no. Y tenemos que expandir el conocimiento de los que sabemos a otros. Eso ya no lo podemos sostener hoy en día. Tiene que ser un modelo de equidad entre el filósofo, los ciudadanos, los otros saberes, no solo científicos, desde luego sí, muy importantes, y otros humanísticos, sino también los saberes populares, los saberes tradicionales, las artes. Tiene que ser, diría, algo muy cercano a lo que fue el Renacimiento. Tenemos que tener un nuevo renacimiento de la cultura, y eso quiero ahora referirme en el caso de nuestras tradiciones filosóficas. Nadie pensaría que en México hubo un renacimiento, y un renacimiento, no exagero, tan importante como el de España o como el de Italia. El peso del colonialismo intelectual que hemos sufrido desde la conquista, ya por 5 siglos hasta ahora, nos impide verlo. Pero si nosotros analizamos cómo surgió la Real Universidad de México, en plena época del Renacimiento tardío, pero Renacimiento 1553, pues vemos que son los mismos currícula de las universidades renacentistas, que los profesores son grandes humanistas, como lo eran en Italia o en España, o como eran también la figura de Vives o de Rodolfo Agrícola y toda una gran cantidad de filósofos del porvenir.
Y estas personas, quiero recordar, se propusieron realmente de que la filosofía incidiera definitivamente, de una manera determinante, importante, decisoria, no solo en los problemas concretos de su tiempo, sino en los grandes proyectos civilizatorios. Por eso admiramos tanto la época del Renacimiento. Y aquí en México, ese humanismo renacentista, sobre todo situado en la Real Universidad de México, lo que se propuso fue un proyecto alternativo al Imperio Español, al Imperio de Carlos V. Lo que se propuso fue la defensa de las autonomías de las comunidades indígenas. Y ahí está Bartolomé de las Casas, ahí está Alonso de la Veracruz, con esta condena al imperio desde la filosofía. La primera cátedra que se impartió en la Real Universidad de México en 1553 de teología por Alonso de la Veracruz fue el tema sobre el dominio de los indios y la guerra justa. Y desde la filosofía hubo una condena a la guerra de conquista, una condena al imperio, una defensa de las comunidades indígenas y su derecho a la autodeterminación. Era una filosofía grande, humanista, comprometida, no solo con los problemas inmediatos, sí, sino además con proyectos civilizatorios. Y así se mantuvo durante todo el periodo, ayer lo comentábamos, de la colonia. Fue una filosofía anticolonialista y fue además, en términos de Luis Villoro, diría yo, aplicaría ese concepto de Luis Villoro, una filosofía del contrapoder. Pero lo paradójico, esto también lo comentaba ayer, es que una vez que nos independizamos, la filosofía cambia de ciclo político. Ahora la filosofía se va a convertir en el siglo XIX en la justificación, en el fundamento, pero también con una influencia determinante, hay que decirlo, ¿no? Estará del lado del poder, pero incidiendo en la construcción del Estado Nacional y en la construcción de un Estado autoritario, basado en el positivismo, en cierta concepción de la ciencia. Pero sin lugar a dudas también era determinante, cambió de ciclo político. El gran problema es que ya en el periodo postrevolucionario la filosofía no tiene, sí tiene ciclo político, pero no tiene incidencia. Ha perdido su capacidad de intervenir, de incidir, de proponer, de criticar o de justificar el poder, de alinearse, cuestionar, afinar los proyectos políticos, los proyectos nacionales. Ha perdido esa capacidad. Y no podemos nosotros, si queremos seguir, no viviendo de la filosofía, claro que queremos seguir viviendo de la filosofía nosotros, pero más allá de ese interés profesional, ¿no? Si queremos que la filosofía tenga sentido, tenemos que recuperar esa capacidad de incidir. Y una forma es ir a las calles, pero ir a las calles no solo en una ilustración, sino en una nueva ilustración, en una ilustración multiculturalista, transdisciplinaria, en la que se integre la diversidad de comunidades y de saberes. Este es el papel fundamental que yo veo en la filosofía, y además creo que nuestros grandes filósofos actuales, algunos recientemente fallecidos, y fíjense que considero a grandes antropólogos como filósofos, ¿no? También Rodolfo Staffenhagen, y quiero aquí rendir un gran homenaje a este enorme filósofo, antropólogo, humanista que dedicó toda su vida a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, no solo en México, sino en todo el mundo. Pero tenemos figuras como Rodolfo Staffenhagen, como Miguel León Portilla, como Luis Villoro, como Bolívar Echeverría, como Pablo González Casanova, científicos sociales, antropólogos, pero todos ellos humanistas y todos ellos con esta visión de una nueva ilustración pluralista, dialógica. Y ellos son, a mi manera de ver, pues las referencias, los íconos para impulsar la filosofía, para que vuelva a tener, como lo ha tenido en el pasado, una gran relevancia, una gran injerencia en nuestra realidad mexicana y latinoamericana. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un honor para mí estar aquí, una felicidad compartiendo este panel con mis colegas. Dos puntos, digamos, muy simples, y es un poco lo que decía Ambrosio, digamos, haciendo una pregunta: ¿por qué la filosofía hoy en día ya no tiene la relevancia que tenía antes? Es decir, ¿por qué la voz del filósofo ya no se escucha? ¿Por qué, digamos, está perdiendo injerencia en esos cambios sociales?
¿Cuál es la explicación para que eso sea así? Queríamos preguntarnos hacernos esa pregunta metafilosófica un poco. Y creo yo que algo que conspira en contra de la filosofía es la institucionalización y la profesionalización de la disciplina. Como, digamos, como académicos, como personas que estamos en el medio, nos aislamos cada vez más de un discurso general, de un discurso de lo público, centrándonos en 2 o 3 problemas esotéricos de epistemología o de ética avanzada, que poco tienen que ver con el mundo, que más bien tienen que ver con discusiones escolásticas sobre temas muy específicos. Y eso, digamos, conspira un poco contra este rol público del filósofo. Y creo que, digamos, que eso es una consideración muy importante a tener en cuenta, digamos, cuando nos hacemos preguntas de cuál es la influencia de la filosofía latinoamericana en general en el cambio de los procesos sociales. Pienso yo también que, digamos, en el mundo contemporáneo donde estamos viendo estos fenómenos, por ejemplo, de la postverdad, estamos en un mundo en el que ya no hay, digamos, una racionalidad universal y abarcante a la cual todos nos podamos identificar, sino, digamos, donde prima, digamos, el engaño, la mentira, lo que ustedes vieron, digamos, en las elecciones de Donald Trump, o lo que sucedió en Colombia, por ejemplo, con lo del plebiscito. Entonces le pone un reto extra al filósofo, porque el filósofo llega al mercado de las ideas ofreciendo verdad, ofreciendo racionalidad, ofreciendo un horizonte crítico para, digamos, entender todas estas cosas. Y la sociedad, digamos, ya no está aceptando esa propuesta inicial. Es decir, hay algo en el mismo tono del filósofo, en su misma pretensión de veracidad, que de alguna manera se está siendo rechazado. Entonces, digamos, a mí eso me parece que es una perspectiva relevante y ver la institucionalización y la sobreprofesionalización como una especie de elemento que conspira. Y yo creo que, digamos, es algo que he venido diciendo, serviría un poco también algo de modestia filosófica, es decir, ya no ocupamos como filósofos el lugar social que antes tenían. Es decir, y hay mucha gente que sigue creyendo en el filósofo como una especie de guardián de la sabiduría universal, el que tiene la verdad, el que va a emancipar a los demás de la ignorancia, etc. Y yo creo que eso ya son pocos los que aceptan esa postura. Entonces habría que reformular un poco ese acercamiento y quizás empezar a pensar en aproximaciones más sencillas, digamos, de acompañamiento o de direccionamiento de cambio social a partir de visibilización de los fenómenos, ¿no? Que es lo primero. Y es algo en lo que insiste muchísimo un pensador como Cornel West, y es, si no tenemos una comprensión inicial de los fenómenos sociales, si no tenemos algún tipo de visibilización fenomenológica, es imposible resolverlos, es imposible tratarlos. El ejercicio de hacer visible una realidad es ya parte, digamos, de la solución y es parte de un efecto práctico social o político o ético. Entonces también me parece que los filósofos, y digamos, uno podría hablar también de filósofos por fuera de la academia, ¿no? Que es un poco el esfuerzo, sacar la filosofía de la academia y empezar a pensar que otras expresiones como el cine, la televisión, el melodrama, incluso las novelas latinoamericanas son importantísimas para entender nuestras formas de sentir el sufrimiento, de identificarnos con otras formas de conocer el mundo. Y eso entonces nos lleva a pensar en otra manera quizás de hacer filosofía, ¿no? Porque no podemos pensar que sigue siendo la misma de hace 2500 años cuando el mundo está girando a la velocidad que lo está haciendo. Es que no es el mismo, nosotros tampoco digamos que esa recalibración de las expectativas también de lo que se espera de la filosofía, pues es importante, ¿no? Para comenzar con esta pregunta de cuál es su rol en el cambio social. Gracias. Ahora, los comentarios de Kim. Buenos días. Igualmente es un honor estar aquí con ustedes y compartir mis ideas con ustedes. Yo les tengo que decir, para que me entiendan y me tengan un poquito de paciencia, soy pocha, así es que por favor me disculpan. Bueno, la pregunta era, ¿de qué manera se inserta la filosofía latinoamericana en el proceso de cambio social? Yo pienso que la filosofía latinoamericana siempre, desde mi punto de vista, siempre ha estado muy adentro en el proceso de cambio social.
la tradición del marxismo en Latinoamérica, que va a decir mucho más de eso, pero desde Mariátegui a la teología, la filosofía de la liberación, hasta Freire, y continúa todavía, ¿no? Ellos siempre han estado muy por el campo social en Latinoamérica y tenemos mucho que aprender de ellos. De mi punto de vista chicana, los chicanos, el movimiento chicano hizo mucho por los mexicanos en los Estados Unidos y por los mexicanos que también iban de braceros. César Chávez tuvo influencias indígenas y católicas, también tomó de la filosofía asiática de Gandhi, en el contexto de los campesinos, ¿no? Para los derechos civiles y derechos para que les pagaran mejores a los mexicanos, a los campesinos. Y también se me ocurrió ahorita que mi compañero ahorita, Santiago, discúlpenme, que Santiago estaba diciendo de las novelas. Luis Valdés con el teatro campesino en el movimiento chicano. Tuvieron muchas producciones así chiquitas, ¿no? En la cochera y en por personas para educar a la gente con el teatro. Por ejemplo, la obra, todas sus obras, ¿no? Es decir, la del Soldado Raso de Luis Valdés, les estoy dando por ejemplos aquí, ¿no? De Luis Valdés, como muchos de los mexicoamericanos van al ejército, se dan de alta ahí en el ejército para probar que pueden luchar, no nomás los mexicanos, pero también muchas personas indígenas se meten al ejército a luchar por los derechos de los norteamericanos, y es una ironía tremenda, ¿no? Pero el punto es de probar que uno es americano. Y bueno, de todas, eso fue parte de la demostración del Chicano Moratorium, que el índice aunque somos una minoría allá, la mayoría de los mexicanos son los que se mueren, ¿no? Los que dan la vida por los Estados Unidos. Y aún aceptan a residentes allá, y ya de veteranos, si terminan mal de la cabeza o con PTSD, ¿no? Con lo que lleguen, luego, por el hecho de que sean residentes, los devuelven a México. Así es que y continúa todo esto, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Que aún se den esas obras, que las sigamos enseñando. Y continúa el Brasil, ¿no? Les estoy dando desde el Perú hasta los chicanos del Brasil, Paulo Freire y todo lo que hizo con la alfabetización en Brasil, en Chile y por todo el mundo, ¿no? Entonces, yo veo una tradición latinoamericana que ha hecho mucho por el cambio social y que continúa. Ahora, ¿qué podemos aprender de ellos? Para mí lo más importante es cómo tener efectos positivos en la política y en el cambio, sin tener que recurrir a la violencia. Freire, la teología de la liberación, César Chávez, han cambiado mucho cómo están las cosas, ¿no? Para los latinoamericanos, sin tener que recurrir a la violencia. A continuación, Francisco nos va a compartir su reflexión. Gracias, Francis. Agradezco mucho a mis compañeros. Tenemos una comunidad que a veces se oye, ¿verdad? Pero espero que en esta ocasión sí sea otra comunidad. Perdón. Bueno, sí, ahora sí se me escucha mejor. Agradezco mucho los coordinadores del evento, el secretario del departamento, Juan Diego, coordinador de la maestría, los compañeros. Esto que tenemos aquí es el esfuerzo de nuestro trabajo y esto me genera mucho gusto. La pregunta de qué manera se inserta la filosofía latinoamericana, me voy a quedar primero solo con la frasecita la filosofía latinoamericana. La
existencia misma de la filosofía latinoamericana nos habla de que hay otras filosofías que no son latinoamericanas. De manera que ya en el mundo no hay una sola filosofía. Ya en el mundo se ha demostrado que la filosofía surge y se desarrolla en algunos contextos eurocentristas vinculados al despojo y a la explotación. Y hay algo que se llama filosofía latinoamericana que reta eso. Y la condición de existencia misma de la filosofía latinoamericana pues es el contexto de la filosofía. Y quisiera yo referir algunos datos de ese contexto, desde donde creo que es importante provocar al mundo. Y la filosofía probablemente no da respuestas. Yo no estoy autorizado para hablar en nombre de la filosofía. Todos los que estamos aquí estamos bien blindados con suficientes papeles y sistemas nacionales de investigación y cosas por el estilo como para defender nuestros decidos al frente de todos. Y entre nosotros pues no nos vamos a driblar ni a meter goles, porque somos expertos en driblar y meter goles. Pero voy a dar algunos datos muy precisos. Por ejemplo, este contexto llamado México, el año que viene, en el 2017, en el ejercicio de su presupuesto, está autorizado que se utilice para educación, salud y desarrollo humano alrededor de 550,000 millones de pesos. Pero en el mismo año se van a transferir 568,000 millones de pesos por pago de interés y servicio de la deuda. Es decir, este país trabaja más para satisfacer los centros financieros mundiales que para la educación del pueblo, la salud del pueblo y el desarrollo humano y para resolver la pobreza. Que dicho sea de paso, se resuelve la pobreza con una tarjeta que se llama Sin Hambre, con la que se pueden comprar 15 productos, 7 de los cuales son productos Nestlé. Lo cual significa que muchos de los miles de millones de pesos que se usan para resolver la pobreza se transfieren del presupuesto federal a la compañía Nestlé. Bonita forma de resolver la pobreza, ¿verdad? Bueno, ese es un dato. Voy a repetirlo porque luego yo me lo repito a mí mismo, perdón, no sé otras cosas, pero luego no me menciono esos datos. Vamos a gastar en educación y salud 550,000 millones de pesos. Y vamos a pagar por interés y servicio de la deuda 568,000, o sea, 18,000 millones de pesos más. Ahí hay algo que no está funcionando. Hay un orden internacional y otro dato, este dato lo saqué de la Cámara de Diputados y Senadores del ejercicio del presupuesto del año que viene. Nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pone en su informe de gobierno en el anexo el dato de que en los últimos 15 años México ha transferido por concepto de interés y amortización de la deuda más de 800,000 millones de dólares a los centros financieros mundiales. Y hemos pasado de deber 80,000 millones en el año 2000 de dólares a deber 180,000 millones. Y hemos transferido 800,000. En el mundo hay algo que está mal, evidentemente. Hay 60 millones de pobres en este país. Según el gobierno son 50 y tantos y según otras personas son más de 70. Tenemos una brutal concentración de la riqueza y del poder. 200 familias dominan más del 50% del Producto Interno Bruto. Ya les dije, 70 millones de pobres. A raíz desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy han muerto por hambre 700 millones de personas en el mundo. El problema para mí es muy claro, se llama neoliberalismo, que genera concentración de la riqueza y que lo padecemos todos. Y eso lo padecemos cuando vamos a pedir servicios de salud y no hay una medicina. Pero los centros, somos un país responsable ante el Fondo Monetario Internacional. Los centros financieros nos tienen clasificados como un país responsable, porque les enviamos, el año que viene les vamos a enviar 568,000 millones de pesos. Bueno, ese es el contexto en el que hay que pensar. Y filosofía latinoamericana no puede salirse de ese contexto. Y no hable de los pobres, perdón, no hable de los muertos, ni del camión que se encontraron ayer, un camión de basura en Veracruz con 20 cuerpos mutilados, y toda esa violencia que padecemos cotidianamente. Y me permito decirlo aquí porque yo estoy aquí muy a gusto, muy tranquilo. Está muy mullido el asiento. Mi café Starbucks está bien. Y entonces me pregunto cómo puede
o cómo se ha venido insertando la filosofía a este contexto, porque la filosofía ya no es universal. Aquel filósofo que me diga que es universal, pues procuraré alejarme un poquito de él. No le diré que no. Es universal y necesaria, y nosotros damos respuestas a los problemas, pues me alejaré, saludaré tranquilamente. Pero la filosofía, como decía Santiago, lo estuvimos platicando hace 3 días el tema, no la veo de otro modo más que humildemente aproximándose, acompañando movimientos sociales, no dirigiéndolos, tan solo acompañándolos, tan solo diciendo su humilde opinión, no queriendo decir que yo soy dueño de la verdad, y yo sí sé argumentar, y si fue entonces, uy, si fue entonces, vámonos por allá todos, ¿verdad? Y convertirnos en argumentólogos que están determinando cuál es un buen argumento, ¿verdad? Ayer justamente nos decía Santiago, aún así, por más argumentos que le demos de que está equivocado, no, ¿verdad? El asunto es lucha social, así de simple. Y el problema de clases sociales, que ahora está convertido en un problema de otras identidades, POMS y narco-POMS y no sé cuántos más, y el problema de género, clase, raza, etnia, están presentes en nuestras luchas cotidianas. Desde este contexto y esta perspectiva, quiero referir 2 posturas filosóficas a propósito de esa realidad, que no son las únicas, no quiero caer en una binaria, pero son puntos de referencia. Una podría ser la filosofía que reproduce el mundo, y una filosofía que no hace nada por cambiar este estado de cosas. Una filosofía, la que no hace nada está reproduciendo el mundo, la que se encierra en la academia, y la que sigue con el si fue entonces Q, si fue entonces R, y reprueba a los alumnos porque no pusieron la tabla de verdad correcta, y los expulsa de la escuela y de la universidad. Pues entonces estamos hablando de una filosofía que, al no participar de manera comprometida en lo político de manera éticamente autónoma, pues es una filosofía que permite que se reproduzca el mundo. Esa es una postura. No son solo 2, prefiero 2 como parte de un complejo abanico. Y otra postura sería aquella filosofía que busca transformar el mundo. Si pensar que yo estoy autorizado para hablar en nombre de la filosofía, solamente estoy autorizado para hablar en nombre de Francisco, y a lo mejor mañana cambio mi pensamiento, y dudo de Salinas y de Paz, pero de Francisco no. Quisiera pensarme en mí mismo como parte de los pensadores que no tienen respuestas, que provocan pensamientos, que generan espacios de reflexión y que acompañan a todos los demás en sus espacios de reflexión. Ser capaz de plantear preguntas que iluminan pequeños espacios que no han sido iluminados, abren un poco el debate. Esas preguntas generan un debate más democrático. No soy capaz de dar ninguna respuesta a mis alumnos de manera cotidiana, les digo todo lo que digo es mentira. Y no crean lo que digo, solamente piensen por ustedes mismos. Una filosofía que genere el espacio para que las personas piensen por sí mismos, sin imponer pensamientos, sin decir yo sí sé filosofía y yo voy a plantear la verdad, pues es una filosofía que contribuye a la transformación. Una filosofía que nos hace cuestionarnos lo que parece cotidiano. Una de las funciones de la filosofía latinoamericana, en particular la filosofía de la liberación, es generar discursos que den cuenta del encubrimiento en el que estamos metidos para reproducir privilegios de élite, y generar discursos con el propósito de una praxis liberadora. ¿Qué es esa praxis liberadora? No lo sé. Porque si yo lo dijera, entonces vuelvo a caer en el mismo espacio del que vengo huyendo, que es un espacio paternalista, donde alguien dirige qué es lo que se tiene que hacer. ¿Cuál es el papel de la filosofía en todo este proceso? Pues seguir reflexionando y de manera humilde acompañar los movimientos sociales. Creo yo que en la medida que el filósofo, yo, no la filosofía, yo, Francisco, me quite la arrogancia y me quite el ego del filósofo que en algunas ocasiones produce los efectos no deseados por mí, en esa medida pues estaré contribuyendo. Ahora, nuestros compañeros hablan de dar respuestas y de hablar en la calle. Sé que es metafórico, porque miren dónde estamos hablando, en qué calle, en qué avenida estamos hablando. Y se supone que somos los profesionales, como decía Santiago, los profesionales de la filosofía, que poco tiempo tenemos de salir a la calle
porque el laberinto burocrático de las universidades nos pone a llenar miles de papeles para tener estímulos, ¿verdad? Y otros 2,000 papeles para tener el Sistema Nacional de Investigación, y poco tenemos que hacer para transformar el mundo. Mucho para la galleta, ¿verdad? Para que nuestra quincena llegue más o menos completa, ¿no? Y por esa sobreinstitucionalización de la que nos hablaba Santiago, pues es que la filosofía no puede salir a la calle. Entiendo el sentido metafórico, ¿verdad? No literalmente, entiendo que no. Pero bueno, de alguna manera habría que reflexionar en qué medida estoy en la calle y estoy provocando pensamientos. No estoy dando respuestas. A mis alumnos les digo que yo no soy maestro, yo soy un provocador. Quiero provocar respuestas y que las respuestas sean de ellos y que sean éticamente autónomos en sus respuestas y políticamente comprometidos. Yo estoy políticamente comprometido con los desposeídos, con los explotados, y mi privilegio de ser profesor de la universidad lo debo de usar por compromiso personal, ético conmigo mismo, lo debo de usar en favor de ellos. Y por supuesto que me interesa mucho la argumentación y la retórica. Y me parece muy importante que en la universidad exista argumentación, retórica y todas las demás filosofías, pero también esta, también la filosofía que provoca pensamientos. Bueno, mi idea de mí mismo es provocar pensamientos. Si en lo que dije les provoqué algunos pensamientos, inclusive en contra de mí mismo, entonces ya la logré. Gracias. Después de esta primera ronda, viene otra pregunta. ¿De qué planteamientos filosóficos podemos echar mano para pensar asuntos tan urgentes como la violencia, la desigualdad y la paz en Latinoamérica? Aquí cedemos el espacio. ¿Quién quiere empezar? Con la gran pregunta aquí. Bueno, ¿de qué planteamientos filosóficos podemos echar a mano para pensar asuntos tan urgentes como el de la violencia y la paz en Latinoamérica? Voy a hablar de mi trabajo y espero que nos sirva a todos, ¿no? Yo pienso, bueno, para empezar, yo fui entrenada como pragmatista, el pragmatismo norteamericano, que no es, no sé, lo voy a explicar un poquito aquí, me ayudas, hechas de mano. No es, la filosofía analítica está fabricando con, se me van los nombres cuando me pongo nerviosa, no me digas, con Aureliano. Ayer, el pragmatismo, la filosofía analítica en realidad no es norteamericana, viene de Oxford, viene de Cambridge, aunque ha dominado a los Estados Unidos y el imperialismo, ¿no? Ahora en México y en toda Latinoamérica, pero la única filosofía que realmente es estadounidense es el pragmatismo. Y el pragmatismo siempre empieza donde estamos. Entonces, yo fui entrenada como pragmatista, yo soy de la frontera y yo agarro cualquier herramienta que me sirva, de todo, ¿no? Entonces, las herramientas con las que yo he estado trabajando han sido la filosofía asiática, la meditación, que viene, creo que se le llama conciencia plena, mindfulness en inglés, y también con la preocupación indígena con toda la persona, con el espíritu de la persona, con la espiritualidad. Ahora, lo que estoy haciendo es combino estas tradiciones con el pragmatismo y no es un concepto, es la experiencia estética de William James, de cómo se siente uno y cómo se siente la situación, ¿sí? El sentir, ¿no? Y todo está bien metido en el cuerpo, ¿no? Combino todo esto y lo que estoy haciendo ahorita es un proyecto, ya llevo un año, doy clases de filosofía y de mindfulness, de meditación, a personas que estaba comentando ayer, pero es se me van a dormir ustedes, pero ustedes no, porque son nuevos. Son clases de meditación
y de filosofía para personas que acaban de salir de la cárcel. Son dos grupos. ¿Por qué me interesa hacer esto? Porque las personas que están en la cárcel, la mayoría, para empezar, el índice más alto del mundo de personas que están en la cárcel lo tienen los Estados Unidos. Sí, los Estados Unidos tienen encarcelado a la mayor parte de su población, comparada con otros países, ¿sí? Mundialmente. De todas esas personas que están encarceladas, el 54% más de la mitad son afroamericanos y latinos. ¿Por qué se debe esto? Por la historia de la colonización. Si vemos la historia de la esclavitud en los Estados Unidos, los blancos eran los que tenían el poder, los esclavos eran los negros, ¿no? Los que no tenían el poder. Así es que si una persona negra andaba por las calles, cualquier persona blanca le podía decir, oye, ¿tú qué estás haciendo? Vete, regrésate. Se quita la esclavitud, pero continúan, ¿no? Es como la colonización en Latinoamérica, ¿no? Se continúan esos patrones de violencia contra la gente. Aún cuando se quita la esclavitud, en los tribunales no había ningún negro tenía el poder de decir, yo quiero esta ley que me sirva a mí. No había representantes, ¿no? Entonces las leyes siempre han sido, están cambiando un poco, pero no mucho, de la gente que está en el poder para controlar a los que no tienen poder. Y sigue así. Ahora, no tienen esclavitud, pero tienen las cárceles. Sí, sociológicamente se puede comprobar de muchas maneras. Una persona que acaba de salir de la cárcel, se me olvida el nombre, pero lo acusaron de un crimen, duró casi toda una vida en la cárcel, y la prisión se llama la prisión Angola, que está no les quiero echar mentiras, está en el sur, creo que está en Georgia, no me acuerdo. Y esa prisión antes era una plantación. Sí, entonces quitan la esclavitud, pero ponen a las prisiones. Entonces continúa el sistema. Ok. Ahora, por el racismo, la mayoría de los afroamericanos y los latinos, que la mayoría de los latinos son los mexicanos allá en los Estados Unidos, están en las prisiones. Entran a la prisión y aun cuando pagan la deuda, el índice de reincidencia es 80%. Sí, así es que si te meten a la cárcel y sales, hay un 80% de probabilidades de que vuelvas. Porque no tienes, primeramente porque quién te quita cómo te ves. Y uno no tiene los hábitos, no tiene la educación, no tiene todas las conexiones que acá en los ciudadanos que no han ido a la cárcel tienen, ¿no? Entonces, y aparte el estigma, ¿no? De que ya estuviste en la prisión, todo eso. Entonces, lo que yo hago, el programa es de darles clases de filosofía, compartir la filosofía con ellos, no doy clases, comparto la filosofía con ellos y nos preguntamos al estilo de Freire, ¿para ti qué es la justicia? ¿Para ti qué es la verdad? ¿Para ti qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Los derechos, el poder, ¿qué significa tener poder, ¿no? Y uso cualquier herramienta que yo pueda, ¿no? Desde los clásicos de Grecia, ¿no? Epicteto, que fue un esclavo también, hasta el Buda. Entonces, así es súper interesante ver la transformación de estas personas, ¿no? Que siempre las personas lo ven y se ven ellos mismos como criminales, ver su transformación al filosofar y leer textos de filosofía, ¿no? Que ellos están leyendo la filosofía que siempre está guardada en la academia, ¿no? Para personas, para los élites, ¿no? Y con la meditación, les comparto la meditación con ellos para aprender a uno, bueno, la sabiduría de uno mismo, ¿no? En lugar de aprender siempre de un libro, aprender de uno mismo, de sus propios sentimientos, cómo controlar la rabia,
cómo controlar, no tanto, bueno, el control sigue después, pero primero es reconocer que uno está enojado, reconocer que uno tiene miedo, que tiene ansiedad, y no dejarse llevar por esa ola gigantesca, ¿no? Que es el coraje que nos mete en problemas a todos, a mí, o el miedo, ¿no? La ansiedad. Reconocerlo es uno mismo y dejar de reaccionar y aprender a cómo tomar decisiones que salgan de uno mismo, que nos ayuden a nosotros. Entonces, así estoy tratando yo de cambiar, ayudar a cambiar, a transformar a estas personas que han sido víctimas de violencia, para que ellos ahora sean focos de paz en nuestra comunidad. Muy bien. Bueno, claro. Ahí, sí. Bueno, la formulación de esta pregunta, como decían, era ¿de qué planteamientos filosóficos podemos echar mano para pensar asuntos tan urgentes como el de la violencia y la paz en Latinoamérica? Me hizo hacer una reflexión de nuevo sobre la filosofía y sobre la filosofía en general. Es decir, porque pone en la misma frase, y es que hablábamos ayer un poco, esta necesidad de la filosofía de estar digamos, en su tiempo, estar a la altura de su tiempo, poder juzgar las realidades que nos acontecen en momento real. Y entonces ahí yo me preguntaba si acaso no había una tensión entre la filosofía como una disciplina que necesita tiempo, que necesita la sedimentación de pensamientos y reflexiones, y esta urgencia que se demanda constantemente del filósofo, ¿no? Y es de nuevo una pregunta sobre las expectativas sociales sobre la filosofía. Pasa algo, ¿dónde está el filósofo? ¿Dónde está? Necesitamos una explicación rápida, eficiente, para poder solucionar estos problemas que nos aquejan en la realidad. Entonces, digamos, frente a esas expectativas, me lleva a preguntar si quizá la filosofía no debería hacer lo contrario, es decir, una resistencia ante esa urgencia, que es de nuevo una visión muy tradicional de lo que es la filosofía, es decir, una filosofía de la paciencia, de la escucha, de no precipitarse a juzgar y a afirmar cosas y a teorizar, sino quizás a enmudecer. Es decir, porque estamos tan llenos de discursos, de explicaciones, de teorizaciones, etcétera, que quizás valdría la pena hacer el ejercicio contrario, es decir, enmudecer, guardar un poco de silencio para poder detectar qué es lo que está sucediendo, porque era lo que decíamos ahorita, entre tanto ruido es a veces imposible detectar y diagnosticar las realidades. Y ya concretamente respecto al tema de la violencia y la paz, por ejemplo en Latinoamérica, y en Colombia específicamente se da el caso de que, bueno, saben ustedes lo del plebiscito, no hubo ningún consenso, el no ganó el plebiscito en Colombia, y entonces viene la pregunta, ¿qué se hace en estos casos? Es decir, ¿cómo se enfrentan estas situaciones? Y digamos, qué herramientas puede ofrecer la filosofía para, de cierta manera, resolverlas o, digamos, tratarlas. Y yo creo que en ese sentido hay algo así como la virtud de la escucha y de, por ejemplo, entre víctimas y victimarios, eso es algo importantísimo en un país como Colombia, o lo que pasó, digamos, en Estados Unidos con los votantes de Trump y los votantes de Hillary Clinton, que ya ni siquiera se escuchan unos a otros. Entonces, ¿cómo estimular esto? Me parece que es una pregunta clave, pues, de filosófica y que nos lleva a pensar un poco en este asunto. Muy bien, a continuación, Francisco. Pues, ¿de qué herramientas filosóficas echar mano para explicar estos sentidos y sinsentidos? Bueno, para empezar, ya dije desde hace un momento que el mundo globalizado y homogeneizado está vinculado a prácticas económicas neoliberales que generan profunda violencia. Violencia simbólica y violencia física. ¿No sabía el dato que dio Kim hace un momento que la mayor parte de la población norteamericana está en la cárcel? Bueno, no que la mayoría.
Desde hace días seguía vengo pensando una frase de Galeano, no exactamente es esa frase de Galeano, pero Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas me provocó esta idea. A mayor cantidad de libre mercado, mayor cantidad de cárceles. El libre mercado tiene dinámicas claramente documentadas de exclusión. Ese proceso de exclusión, como ya dije, lleva inclusive a morir de hambre. Y en el proceso de exclusión, que ya algunos autores le llaman necropolítica, el desechar a la gente que no funciona y que no es productiva, y que no hace portafolios de evidencias, y que no pasó el mí, y etcétera, etcétera, gente inservible para el capitalismo, pues la gente llega a morir de hambre. Este proceso de exclusión genera una respuesta de insistencia de inclusión por parte de los que están en proceso de exclusión. Pero esa inclusión es vista por las élites del sistema en ocasiones como crimen, porque va en contra de las reglas. Y entonces, por eso es que a mayor libre mercado, mayor necesidad de cárceles. A mí me parece una profunda violencia el tipo de paz que vivimos en una sociedad como esta, donde estamos sometidos a esa presión de exclusión, donde estamos los filósofos y los maestros agarrados de la quincena y de la tarjeta de crédito, y por ese lado no somos capaces en ocasiones de manifestar hacia adentro de nuestras mismas instituciones lo que no nos parece. Y en ocasiones es necesario por supervivencia personal callarse. ¿De qué herramientas he hecho mano para resolver esto? Bueno, pues la primera herramienta de la que he hecho mano que me explica estas dinámicas de exclusión se llama Carlos Marx. Y Carlos Marx me explica con claridad cómo suceden estas dinámicas y cómo hay una desvalorización de lo humano, una desvalorización de la vida, y mientras más productivo es el trabajador, más fortalece a las élites del poder. Esa es una herramienta. No estoy diciendo que Marx sea una verdad. Estoy diciendo que es una herramienta que me provoca pensamientos y me da elementos para poder comprender la realidad. No voy a poder decir todas las herramientas aquí porque va a ser un mundo de libros, ¿verdad? Autores y libros. Voy a mencionar dos ideas. Una, la sublimación, un concepto de Horkheimer que viene en la crítica de la razón instrumental. Dice Horkheimer que la sublimación es la internalización de las palabras de la autoridad, convertidas y expresadas como deseo, de manera que podemos justificar el mundo injusto y violento en el que estamos, preguntándole el deseo a la gente después de haber pasado por el proceso de la internalización de la palabra de la autoridad. Y resulta que en estos momentos yo tengo un ferviente deseo de poner un arbolito de Navidad en mi casa con muchas esferitas. ¿Y qué creen? Salgo a la calle y ya hay muchos arbolitos de Navidad y muchas esferitas. El mundo funciona para mí. Y entonces yo defiendo al mundo que está funcionando para mí. Esa es una herramienta para mí, por lo pronto, que he reflexionado recientemente. Además del libre mercado que produce muchísima violencia, simulando paz, porque hay la paz que reproduce la injusticia, es una paz violenta. Además de Marx, podría referir la sublimación de Horkheimer y podría referir, por ejemplo, el concepto economía del poder de Foucault. ¿Qué es la economía del poder? El modelo capitalista, la economía capitalista, en su necesidad de eficiencia, pretende producir más en menos tiempo, con menos recursos y con mayor calidad. Y este criterio de economía no aplica solo a las mercancías, sino aplica también al uso del poder. ¿Cómo puedo controlar, así como en mercancías, producir más en menos tiempo, con menos recursos y con mayor calidad? ¿Cómo puedo controlar al mayor número de gente con el menor número de recursos y de la forma más eficiente? En palabras cotidianas, eso es un autopastoreo. ¿Cómo puedo hacer que la gente se pastoree a sí misma? Para poder reducir el gasto en la policía y en el ejército y tener un presupuesto más pequeño, ¿verdad? A propósito de que lo público cada día se va haciendo más pequeño. La economía del poder que plantea Foucault me motiva, me provoca a buscar cuáles son los aparatos, cuáles son las técnicas y cuáles son las estrategias que en nuestra sociedad funcionan para poder controlar al mayor número de gente con menos recursos, bla, bla, bla.
¿Cómo puedo explicarme que 70 millones de pobres sigan sosteniendo un sistema democrático representativo? Para empezar, el democrático representativo, por ejemplo, otra podría echar mano de las categorías de cristianicidio o aventura o algunas otras, pero un dato que constantemente repito en público. Tenemos un presidente de la República electo en una democracia representativa que fue electo por 2 votos de cada 10 ciudadanos mexicanos. O sea, esa es la mayoría en este país. La mayoría son 2 votos. El próximo presidente de la República probablemente salga electo por 2 de cada 10 mexicanos. Esa es la mayoría que vivimos. Vivimos una élite en todos los espacios. Y estas élites de poder están conformadas en una red muy compleja. Desde el Fondo Monetario Internacional, desde la Secretaría de Gobernación, y así no puedo ir hacia abajo, Secretaría de Economía, casi hasta la escuela y el salón de clases. En el salón de clases es la red de poder, y el que representa todo ese poder es el maestro. Y entonces nosotros bueno, yo no puedo hablar de los demás. Yo renuncio a convertirme en representante de esa red de poder. Y luego les platico cómo les califico a mis alumnos. Los que están presentes, no digan, por favor, cómo les califico. ¿Quién está presente de los que han sido mis alumnos? No digan. Es un secreto entre nosotros. Renuncio a hacer uso de la calificación como un ejercicio de poder. ¿De qué herramientas he hecho mano? Pues todavía estoy pensando en eso. Les dije algunas. ¿Cómo van eso? 1 minuto, 4, 3, 2, 1. Gracias. No, gracias. Gracias. Ahora, ¿tú no volvías a qué volver? Bueno, empezaste a cerrar. Muy bien, es muy largo el regreso del micrófono, pero bueno, vamos, porque van surgiendo demasiadas cosas a lo largo de las intervenciones y uno, bueno, se va tratando con ellas. Voy a tratar de concentrarme en la pregunta segunda, aunque señalaría de paso, más que metáfora me gusta más alegoría, es decir, esto de estar en la calle. Pero hoy la calle es muy peligrosa. Vamos, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, bueno, en tiempos de Sócrates también lo fue para por el mal ejemplo que da. Bien, con respecto a la pregunta, ¿qué armas? Indudablemente yo me sumo al asunto de Marx. Es decir, es aquel instrumental a través del cual podemos desmontar críticamente los resortes de aquello que nos está arrastrando a esta violencia, a esta peligrosidad, a esta explotación, a esta simulación en el caso de las instituciones y este vaciamiento con respecto a las propias disciplinas, vamos, es decir, a través de esta tradición de pensamiento que se ha forjado también en una lucha, no hay que perderlo de vista, ¿no? Vamos, el marxismo digno del nombre, ¿sí? Pues andaba del brazo y por la calle con el proletariado. Y mucho se aprende después de haber andado del brazo y por la calle con el proletariado. Entonces, vamos, es una tradición estrictamente filosófica. Es una matriz de pensamiento que se ha visto con el poder, ¿no? De distintas formas. Obviamente, no tiene respuesta para todo, pero sí ha suscitado muchas preguntas. Entonces, bueno, en efecto, esta tradición marxista y sus distintas ramas, yo creo que son imprescindibles, porque aún en el caso de Horkheimer, aún el propio Foucault, sus propias herramientas, que son propias, se han afilado también con y contra el propio marxismo. ¿Por qué? Pues porque se plantea desde el principio una lucha frontal en todos los frentes, no solo en el frente intelectual, en contra de este mundo, ¿no? De este sistema mundo y de este sistema económico que nos tiene como nos tiene.
por supuesto, el diálogo. O sea, y tenemos ya un conjunto de herramientas a las que podemos echar mano, es la pregunta, pero igual también cómo las usamos. Yo creo que el diálogo implica dos, ¿sí? Entonces el diálogo tiene como capítulo fundamental la escucha. Sin esa escucha, pues no hay diálogo. Y esa escucha y ese tiene que ser, también como recomienda Marx, no contemplativa, sino en calidad de acompañamiento. O sea, se han dicho cosas muy interesantes aquí a lo largo de todas las intervenciones. Ese acompañamiento es diálogo verdadero, es ejemplo mutuo entre los dialogantes, para terminar, creo yo, disolviendo la característica del dos y construir nosotros. Este sería, vamos, un poco el objetivo final del asunto. Pero, bueno, hay otra reserva inmensa, creo yo, de elementos de los que podemos echar mano para realmente, vamos, no transformar nuestro quehacer, pero sí acercar nuestro quehacer a la posibilidad de una crítica transformadora, totalmente de acuerdo, que proviene de muchos otros saberes. Es decir, también parte de los errores básicos del marxismo es hablarse sobre sí mismo en un momento dado. Es decir, aquí nada más los errores truenan, ¿no? Es decir, sí hay muchas clases de sabiduría. Y el hecho de haberse cerrado a estas otras sabidurías es uno de sus problemas, una de sus taras. Con respecto a la filosofía latinoamericana en particular, creo que es muy pertinente decir, es un reto llamar filosofía latinoamericana algo que tiene los mismos modales de lo que se hace en Francia o en Alemania, pues es un reto, es decir, es filosofía. Pero es una filosofía que se ha nutrido, y este es otro elemento que quiero rescatar, de la práctica misma. O sea, los temas de la filosofía latinoamericana son sus problemas, y lo han sido prácticamente desde siempre. Aquella filosofía que se ha refugiado en la academia de manera un tanto irresponsable, pues ya casi ni nos acordamos de ello. Es decir, es objeto de un conocimiento que también hay que dejar de hacer, pero que no deja de ser erudito, que no deja de ser así un poco pues, para lucirnos, ¿no? De que sí. El arte, las artes están ahí, mayores y menores también, como posibilidad de, a través de su experiencia y la experiencia recuperada, a través de estas formas de expresión, básicamente de expresión, pues la posibilidad de construir también un contradiscurso, de la posibilidad de volver a plantear las cosas desde nuestros propios puntos de vista, en la perspectiva de este nuevo humanismo que habría que discutir mucho, porque la palabra humanismo está cargada de muchas cosas. Pero en fin, creo que nos pone también en esa senda. Pero una de las reservas especiales, creo yo, de la cual echar mano, es la de la experiencia de la resistencia que a lo largo de 520 y tantos años ha mantenido a nuestros pueblos originarios en la escena. Es decir, que por supuesto podemos calcular todo el daño que el propio capitalismo y que el propio colonialismo han logrado hacer, la mella que han logrado hacer en nuestros pueblos originarios, pero también tenemos que reconocer su resistencia. Y la forma en la cual este daño ha sido asimilado o resuelto también de una manera creativa. Yo creo que en ese sentido, esta amalgama y lo mencionó aquí en su momento, de este pensamiento, vamos a decir, esta matriz de pensamiento básicamente marxista, pero asociada con la recuperación de la experiencia de la resistencia, nos da un material técnico. Nos damos revueltas vamos, a los que hay que volver a leer y a los que hay que volver a escuchar, yo creo que siempre, porque son elementos de esta lucha. También hay que ver lo de que
es una lucha a muerte. Cito a Leonard Cohen, ¿no? Es una lucha a muerte. Y entonces, entre todos, pero hay más malos. y como dice Leonard Cohen, los malos siempre ganan. No, hay que tratar de que no siempre ganen, ¿no? Y entonces, sí, localizarnos, vamos, esto no está mal, al contrario, creo que está muy bien. Incorporando, insisto, aquellas cosas a las que tradicionalmente les habíamos hecho el feo porque eran contemplativas o porque no es cierto, no son contemplativas, son resistentes y no lo habíamos interpretado así. Entonces, bueno, yo creo que tenemos una agenda que va creciendo cada ronda y a ver cómo termina esto. Bueno, pues yo quisiera retomar varios de los puntos planteados por mis colegas, ¿no? En esta respuesta de qué planteamientos son pertinentes. Yo estoy de acuerdo con Kim, todos los que consideremos pertinentes, ¿no? Aquí ese principio del provocador filósofo de la ciencia Figueroa se aplica, todo vale. Todo vale, claro, no de una manera acrítica, irracional, sino lo que se juzgue relevante, pertinente para la situación. Es decir, la virtud principal, una virtud intelectual, aristotélica, por cierto, la prudencia. Es saber escoger de las opciones o del conjunto de opciones cuál es la más pertinente para el momento. Sí, contextualista, absolutamente. Nuestra filosofía tiene que ser contextualista, responder al contexto. Un gran filósofo de la ciencia, yo me formé en la tradición analítica y la defiendo en muchos sentidos, la tradición analítica en filosofía de la ciencia. Un gran filósofo de la ciencia analítico y al mismo tiempo muy crítico, Stephen Tulbin, un espléndido libro que se llama Cosmópolis, la agenda oculta de la modernidad. Justamente lo que muestra es cómo el problema de la filosofía moderna es que pretendió la universalidad olvidando el contexto. Teníamos 2000 años de filosofía contextual y tenemos escasamente 300 años de filosofía con pretensión de universalidad. Pero eso ha hecho impertinente también a la filosofía. Entonces tenemos que sí ser pluralistas, todo vale, estar abiertos, me gustaría decir barrocos, ¿no? Capaz de integrar aún lo contradictorio o irreconciliable. Tenemos que ser barrocos. Y aquí nuestra gran imagen, voy a referirme a Bolívar Echeverría, nuestra gran imagen de filósofa es la Malinche. Hay que ser malinchistas. Claro, hay que transformar radicalmente el concepto de Malinche como lo hace Bolívar Echeverría, o como lo hace Marco Glantz, ¿no? Diría más Marco Glantz que Bolívar, y creo que en realidad se inspiró mucho Bolívar en Marco Glantz. Déjenme referirme a mi tesis: hay que ser filósofos malinchistas, es decir, seguir a la Malinche. Como ustedes saben, el término Malinche, sobre todo a partir de Octavio Paz, ya en el uso popular, es la traidora, la chingada, ¿no? Para acabar por decir, la mujer sometida, violentada, dominada, ¿no? Y por ello, pues, todos somos hijos de la Malinche, todos somos hijos de la chingada, argumento de Octavio Paz en el laberinto de la soledad, los hijos de la Malinche, el apartado de los hijos. Pero eso es muy interesante, cómo se interpreta, y el mismo Octavio Paz, y es increíble cómo pegó esto en la cultura popular, a tratar de hablar del término malinchismo, que es una interpretación bastante elaborada, por otra parte, la idea de la Malinche. Pero quiero aquí hacer referencia a una discusión filosófica sobre la Malinche, filosófica, humanística y literaria. La tesis básica de Marco Glantz es que, lejos de ser, déjenme resumirlo así con el lenguaje mexicano, lejos de ser la Malinche una chingada, es una chingona. No lo dice de esos términos, pero sí dice que obviamente tuvo la capacidad para comprender lo irreconciliable y proponer un diálogo que directamente entre conquistadores, violentadores, violadores y violadas y dominadas y chingadas, era irreconciliable. Pero a partir de este diálogo, de empeñarse en ser traductora y integradora de las visiones irreconciliables, pues se hizo una propuesta para crear un nuevo ser humano,
el mexicano. No es hijo de la desigualdad, sino hijo de esa capacidad de integrar lo diverso y construir una identidad más rica. Bolívar afirma la gran ventaja de las Indias, que son todas las Indias son malinches, la Malinche es un ícono de las Indias para Bolívar Echeverría, tuvieron esa capacidad para transformar la imposición y la violencia en apropiación creativa y auténtica. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser malinchistas. La filosofía puede aprender mucho de esas grandes figuras populares. Segundo, muy en relación a esto, creo que tenemos que, utilizando la hermenéutica gadameriana, en general la hermenéutica, en general, pero particularmente la gadameriana, que entender cuál es nuestra situación. Eso es básico. No podemos ser críticos y contextualistas de nosotros mismos si no nos preguntamos dónde estamos, ¿no? Cuál es nuestra tradición, nuestro legado, nuestros problemas, nuestros traumas, ¿no? Nuestros traumas. Y es fundamental este ejercicio. Estoy hablando en términos de hermenéutica, voy a hablar en términos de marxismo, de Gramsci. Gramsci se plantea exactamente la misma propuesta. La construcción crítica de la construcción de una concepción crítica del mundo empieza, dice Gramsci, por un conócete a ti mismo, hacer inventario de lo que nos ha dejado la historia y la experiencia. ¿Cuáles son nuestras tradiciones? Tenemos que volver a estudiar nuestra historia política, económica, intelectual, artística. Esto es una tarea filosófica esencial que no estamos preparados para hacerla. No nos forman en esa visión amplia de estudiar nuestra historia, nuestro ser histórico, ¿no? Sí, me parece muy bien la propuesta de hermenéutica gadameriana, pero si somos concurrentes jóvenes, por lo que tenemos que empezar, y también siguiendo Heidegger, es nuestra historicidad. ¿Cuál es nuestra historicidad? No quedamos ahí, ciertamente, pero sí como un punto de partida para recuperar nuestro contexto. Creo que eso es nuestra expertise como filósofos, o eso debería ser nuestras destrezas, nuestra práctica profesional, famosas conferencias, ¿no? Nuestras skills, pues, habilidades, ¿no? Nuestras destrezas profesionales. Y creo que tenemos que hacer uso de eso. Y una vez que nos esclarecemos, eso es un trabajo para nosotros mismos, sobre todo, ¿no? Para nosotros mismos, para que podamos ser filósofos que aportemos. Creo que este es, como dice Gramsci, el principio de la construcción de una concepción crítica del mundo. Pero no esperemos, y estoy totalmente de acuerdo con Francisco, que nosotros vamos a dar la luz al mundo, ¿no? Eso se lo dejamos a las iglesias como la luz del mundo. Hay que alejarse de esas pretensiones, ¿no? Por lo menos como filósofos. Hay que alejarse de esas pretensiones de ser luz del mundo. Y estoy totalmente de acuerdo con Aureliano y con Francisco y con Kim, que tenemos que partir y Santiago también hizo referencia a ello. Tenemos que aprender de los que están transformando el mundo. Y en este sentido, me adhiero a este maravilloso concepto de Boaventura de Sousa Santos, de ser intelectuales no de vanguardia. Todos los intelectuales de vanguardia han fracasado, ¿no? Si no nos damos cuenta de eso, no somos mínimamente filósofos. Los filósofos que pretenden transformar el mundo no son filósofos porque no son críticos consigo mismos y tenemos que empezar por eso. Entonces, tenemos que ser, como dice, intelectuales de retaguardia, ¿no? Aprender y acompañar a los que están transformando el mundo, que son, como dice Aureliano, las comunidades indígenas de todo el mundo. Gracias. A continuación, vamos a hacer un pequeño receso de 15 minutos.